Buenos días, hermanos. Déjenme invitarles a abrir sus Biblias a Romanos 10. Estamos comenzando con un nuevo capítulo hoy día. Romanos 10, 1 a 3. Vamos a regresar hoy. Así dice la palabra de Dios. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Oramos. Padre, pedimos que en estos momentos nos concedas ojos para ver la verdad que tú estás diciendo a tu iglesia, que nos concedas fe para creer y obedecer y enaltecer a Cristo. En nombre de Él te lo pedimos todo. Amén. Bueno, en el fin del capítulo 9 vimos que los hombres escogen dos caminos para buscar la vida eterna. Pueden buscar una justicia que es por fe o una justicia que es por sus obras. Si escogimos la justicia que es de fe, venimos con manos vacías a Dios, confesando nuestros pecados y que somos culpables y pidiendo perdón y confiando en Cristo para limpiarnos y su vida y resurrección para justificarnos con Dios. Si confiamos en las obras, entonces, o si buscamos la justicia que es por obras, confiamos en nuestra bondad o nuestros esfuerzos para hacernos bien con Dios. Y así tropezamos sobre la piedra de tropiezo que es Cristo, porque para buscar por obras tenemos que negar nuestra indignidad y negamos que no necesitamos la gracia del Señor. Y Pablo nos dijo que por esto, porque los judíos no quisieron confesar su indignidad, ellos rehusaron la cruz y tropezaron sobre Cristo, mientras muchos gentiles estaban siendo salvos. Hay que escoger el camino de la fe. Y en este capítulo 10 que estamos comenzando, va a seguir tratando la justicia que es por fe. Va a adelantar lo que ya hemos visto en los capítulos anteriores. Y no puede decir por qué pasa el apóstol tanto tiempo en la justicia que es por fe. La razón es que si se equivoca el hombre aquí, está equivocado en todo. O la salvación es por fe o es por obras. Y no podemos escoger el camino incorrecto sin perder el alma. La mayoría de los judíos se equivocaron y perdieron sus almas por eso. Y eso es un aviso a nosotros hoy día, que muchos pueden ser religiosos hoy día y todavía ser equivocados y perder sus almas. Y por eso debemos prestar nuestra atención a la palabra y asegurar que estamos en el camino correcto y confiando en Cristo y no en nuestras obras. Bueno, versículo 1 presenta cómo el creyente debe sentir hacia ellos que están resistiendo a Cristo. Versículo 2 nos manifiesta que celo sin conocimiento, sin ciencia, es fatal. Versículo 3, que muchos que erran, o muchos erran en sus esfuerzos,
a ser justos ante Dios. Comenzamos con eso. ¿Qué debemos sentir hacia los perdidos? ¿Qué dice Pablo? No miento, mi conciencia me da... No, esto es capítulo 9. 10. El anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. 9.1 es bien también la misma idea, pero aquí en 10. Pablo fue entristecido y preocupado por la condición de sus parientes conforme a la carne que era perdido. Y algunos van a decir, pues claro que sí, porque son parientes, pero hay que pensar en quién era Pablo y qué le había pasado en su vida. Los israelitas, por los cuales estaba orando y pidiendo salvación, fueron los instrumentos para hacerle todo el sufrimiento que hace en su vida. Por ellos fue encarcelado, fue golpeado con varillas, fue azotado, fue apedreado, sufrió bastante por él. Ellos lo odiaban. Y él respondió con amor y con oración. No es fácil hacer eso. Un hermano escribió que su actitud hacia ellos fue objetivo y no emocional. Y por eso, en lugar de atacarlos, simpatizaba con ellos y se preocupaba por sus almas. Y mira, nosotros nos irritamos y somos frustrados y nos enojamos con amados que no nos escuchan. Y especialmente cuando nos atacan y se burlan de nosotros. Nosotros nos ponemos impacientes y respondemos a ellos como ellos están respondiendo a nosotros. Y eso es un error grande. Pablo recordaba que ellos estaban cegados por el Dios de este mundo y que en un sentido verdadero ellos no sabían lo que hacían. Por eso, él tenía paciencia con ellos y nosotros necesitamos conducirnos así con los alrededor de nosotros. Cuando nosotros nos enojamos con ellos, pues es un fracaso de nuestro testimonio a ellos. Hay que tener mucha paciencia, especialmente con los hijos o los familiares, los parientes cercanos, porque pensamos, deben escucharme, necesitan escucharme. Y muchas veces no. Pero hay que ser paciente y dejar todo en las manos de Dios. Ahora, como Pablo vio el fin de su camino y fue entristecido por ellos, esto lo movió a orar con fidelidad por ellos. No oraba que ellos serían castigados, no oraba que ellos lo tratarían mejor, oraba que ellos serían salvos. Mi oración para ellos, dice, es para salvación. Ellos, la mayoría de ellos no aceptaron su testimonio, pero todavía él dio el testimonio y oraba por ellos. Y estaba meditando, muchas veces nosotros pensamos, bueno, no puedo hacer más, voy a orar. Bueno, hay un hermano que dijo, hasta que ores no puedes hacer nada. Debemos comenzar con la oración y si nada más prevalece, pues seguir con la oración. Y así fue Pablo. No podemos hacer nada útil para sus almas si no estamos orando
por ellos. Todo bien comienza con la oración. Y hay que notar también que oraba por su salvación, su bien espiritual. Cierto que debemos orar por otras necesidades, salud, trabajo, familia, etc. Pero debemos siempre orar con el bienestar espiritual, con la última meta, o la meta grande. Bueno, una cosa más sobre esto. Aquí nos presenta que él oraba para perdidos. Y esto debe corregir muchos errores que hacen algunos, si lo puedo decir así, que se obsesiona con capítulo 9. Lo que estoy diciendo es esto. En capítulo 9 vimos que Dios está gobernando todo. Habla de la soberanía de Dios y que Dios dirige todos los eventos en el mundo y ha escogido a algunos para salvación. Entonces, inmediatamente cuando alguien oye esto, dice, si Dios ha escogido quienes van a ser salvos, ¿para qué dar testimonio? ¿Para qué predicar el evangelio? Van a ser salvos. Si Dios, en la misma forma, dicen, si Dios sabe lo que necesito, ¿para qué ore yo? ¿Para qué orar? Bueno, cuando preguntas cosas así, estás manifestando el peligro de tomar una enseñanza de la Escritura y aplicar la lógica humana para extender la enseñanza más de lo que la Biblia dice. Y voy a decirles, nuestro pensamiento y nuestra lógica son caídas y siempre van a errar cuando las llevamos tras más de lo que la Escritura dice. Yo he, por ejemplo, oído de que un grupo en un tiempo que creía en la soberanía de Dios, pero tanto hablaba de esto que solamente predicarían a los creyentes, porque decían, si predicamos a los perdidos, posiblemente alguien va a pedir salvación de Cristo que no debe pedirlo porque no es escogido, y cosas ridículas así son las lógicas del hombre caído. Pero eso es cuando nosotros seguimos la lógica y no la Escritura. Y por eso quiero darles la respuesta a los que dicen, ¿por qué hacemos algo? Porque Dios ya ha decidido todo y ha ordenado todo. Dos respuestas. Primero, Dios, quien decide qué va a ser el fin, también decide cuál va a ser el camino. Y dice, aquí en el capítulo 10, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces necesitamos proclamar a Jesús y orar por los perdidos, porque así Dios obra para salvarlos. Ciertamente Dios no necesita a los hombres para hacer nada. Él puede hacer que las piedras y las rocas proclamen la gloria de Jesucristo. Pero escoja usar los hombres. Y cuando nosotros decimos, oh, no sé hacer nada, bueno, ¿qué dijo Mordecai? ¿Cómo se dice? Mordequías, el tío de Esther. Dijo a ella,
Dios te ha puesto para rescatar a los heridos y si tú no lo haces, bueno, Dios va a usar a alguien, otra persona, pero tú vas a perder la bendición. O palabras a este. Y así, nosotros perdimos la bendición si no nos metemos en las buenas obras que Dios ha preparado de antemano para nosotros. Entonces, el Dios que ordena el fin también ordena el camino. Y segundo, Dios ha mandado a nosotros. No ha sugerido, ha mandado a nosotros que testifiquemos y predicamos y que oramos. Entonces, si tú entiendes que vale o no, tienes que hacerlo si vas a obedecer a Dios. Y es por la predicación de la palabra y las oraciones de los santos que Dios obra en este mundo. Además, debemos entender algo de capítulo 9 y capítulo 10. Lo que se presenta en capítulo 9 es para consolarnos que sí, Dios está obrando y gobernando en este mundo y su plan de la salvación no ha fallado. Y aunque todos los judíos no son salvos, está diciendo es por esto que, o sea, está presentándonos lo que está pasando por la vista de Dios. En capítulo 10 habla del lado humano. Nosotros no sabemos nada de lo que Dios ha decidido. No sabemos quiénes ha escogido. Y lo único que sabemos es que si predicamos el Evangelio y oramos, Dios va a recoger sus ovejas perdidas. Porque la razón que estamos aquí es para ganar a los perdidos y llevar fruto a Dios. Y mientras hay perdidos, tenemos que dar testimonio. Y cuando ya ha recogido todas sus ovejas, va a venir. Pero mientras tanto, hay ovejas y nosotros laboramos sabiendo que la palabra de Dios no va a regresar a el vacío. En respecto a la voluntad secreta de Dios, hay que recordar Deuteronomio 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Dios nos ha dicho predicar y orar, y si lo hacemos, vamos a verlo obrando. Entonces, no debemos decir, oh, no hay necesidad de hacer nada. Sí, hay mucha necesidad. Pero, mientras debemos tener compasión para los perdidos, y especialmente nuestros parientes, debemos también entender que el celo sin ciencia hace daño y no bien. Es bueno ser celoso por Dios, pero solamente si somos guiados por la ciencia, el conocimiento de la verdad. Me gustaba una cita que leí de Agustín. Dijo, es mejor cojear en el camino correcto que correr con todas nuestras fuerzas fuera del camino. Otro hermano citaba un proverbio que nunca había oído. El fuego es buen siervo, pero malo maestro. El celo es bueno cuando es dirigido por ciencia, pero no por ignorancia. Pablo
Pudo hablar de su experiencia personal como Saulo de Tarso. Fue bien celoso. Tenía mucho celo para perseguir a la iglesia. En su celo oponía la obra del Señor. Hoy día, tengo mucho respeto en un lado por los testigos de Jehová, porque ellos van caminando y tocando puertas y buscando ganar seguidores. Y los mormones, que todos los jóvenes que van como misioneros, ellos tienen mucho celo, pero están usando su celo para ganar almas a una mentira. La verdad importa. Y nosotros necesitamos ser celosos para la verdad. Hay un dicho, ignorancia es felicidad. Pues sí, pero no es excusa para engañar almas o oponer la obra del Señor. No quejo del celo de algunos. Todos nosotros necesitamos más celo para el Señor. Pero nuestro celo debe ser dirigido por la verdad, porque es la verdad que libra el alma. Demasiada gente sigue un hombre que es celoso y parece sincero solamente por ver su sinceridad y su celo. Y nunca pregunta si su enseñanza es conforme a la Escritura. El celo verdadero no es un celo que que el predicador produce en nosotros por su predicación y sus cosas. Es un gozo producido por Jesucristo, sabiendo que Él ha cambiado tu corazón y tu vida y ha perdonado tus pecados. Y cada uno de nosotros necesitamos más celo por Él, meditando en estas cosas, en la salvación que Él provee. El celo que tiene ciencia no es algo que brota inmediatamente y luego seca inmediatamente. Es algo que crece día tras día, produciendo fruto para Cristo. Y debemos orar que tengamos tal celo con ciencia, para que no hagamos daño a almas débiles o almas perdidas. Así, versículo 2. Versículo 3. Ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Aquí es el error de los religiosos en el día de Pablo. Buscaban establecer su propia justicia. Y hay muchos que hacen el mismo error hoy día. No seamos en su lugar. Dice, ignorando la justicia de Dios. Hay dos ideas aquí en que ignoraban. Primero, ignoraban que lo que Dios considera santidad es mucho más alto de lo que el hombre piensa es santidad y justicia. El estándar de Dios, la medida de Dios fue mucho más alto que la medida de ellos. Hay que recordar lo que Pablo dijo en Filipenses 3:6. Habla de sí mismo como fariseo y dice, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Así eran ellos. Pensaban que pudieron cumplir la ley
por guardar los costumbres y guardarlo en su exterior, y por eso lavaban el vaso afuera, pero no limpiaban el vaso adentro. No vieron que la ley aplicaba al corazón tanto como la vida exterior. Leí una historia. Un hermano fue al pediquero y el que cortaba su pelo hablaba mucho y el hermano quiso hablar de Cristo. Entonces por fin preguntaba si era un hombre religioso. Y el pediquero dijo, pues no supongo que me vas a llamar un hombre religioso, pero siempre he hecho lo mejor que pude. Yo no puedo creer que Dios va a pedir un hombre más que eso. Y bueno, seguían hasta que terminó el tiempo y pagó al pediquero y dijo, pues me parece que tú necesitas que alguien corte el pelo también. Y dijo el pediquero, pues sí, es que no he tenido tiempo y tanto y eso. Entonces el pastor dijo, pues déjame a mí cortarlo. Yo puedo, siéntate. Y con mucha condenación, desprecio, el pediquero dijo, pues no puedes. Y el pastor dijo, pues haré lo mejor que puedo. Y el pediquero dijo, pues tu mejor no es suficiente para mí. Entonces el pastor dijo, entonces entienda, tu mejor no es suficiente para Dios. Por eso Cristo murió en la cruz. Porque lo mejor que el hombre puede ofrecer a Dios no es suficiente, porque la medida de Dios es tan alto y nuestros pecados son tan extensivos. Hay muchos que están ignorando de la justicia de Dios en este sentido. El otro sentido es que están ignorando de la justicia que Dios ha proveído. Dios ha proveído su propia justicia a los hombres con la vida, la crucifixión y la resurrección de Jesucristo. Entonces los que ignoran estas cosas, la medida de Dios tan alto y la provisión que Dios ha dado, dando a su Hijo, esos hombres buscan ser buenos por los estándares que han recibido, y en hacer esto rechazan el camino que Dios ha proveído. Quiero decirles, yo creo que lo he dicho antes, pero no puedo pensar en nada más triste. Hay gente, diríamos, que fueron a la iglesia todas sus vidas, vivían vidas perfectas en los ojos de los hombres, hicieron todo lo que su religión les decía necesitaban hacer, fueron respetados por todos y todos dijeron, estos son ejemplos que debemos imitar. Estaban confiados de que tenían herencia eterna, que Dios estaba complacido con ellos. Pero a la vez, ignorando de la justicia de Dios, estaban apresurándose a la destrucción sin haber preparado sus almas para la eternidad. Jesucristo los predica. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y ellos decían, no necesitamos arrepentirnos.
Los apóstoles los predicaban, Cristo crucificado y resucitado. El sacrificio perfecto para pecadores, y ellos dijeron, no somos pecadores. ¿Por qué nos insultas? Y seguían trabajando por su propia justicia, mientras rehusaban la justicia que pudo salvarles. Por decirles, este país es lleno de personas así. Nuestras iglesias son llenas de personas así. Son contentas con sí mismos, son confiados en su propia justicia y están ignorando el peligro de sus almas. No sea esta persona. Sométese a la justicia que Dios provee. ¿Cómo lo hace? Arrepentirse de su pecado y creer en Cristo. Reconocer y confesar a Dios que tus justicias son como trapo de inmundicia, como dice Isaías. Pida a Dios limpiarte, lavarte y cubrirte con la justicia de Jesucristo. Confía en Cristo y no en ti mismo. Venga a Él y vas a descubrir que Él sí te acepta. Pero si sigues negando tu pecado y sigues rechazando la salvación y la justicia que Dios ofrece, vas a encontrarte en el mismo caso como estos judíos. Y es triste. Cree en Cristo. No confíes en ti mismo. Cree lo que la Biblia dice del pecado y venga a Él. Y cuando sabes que estás confiando en la justicia de Jesucristo y no en tu propia justicia, ora por los demás que andan en tinieblas. Especialmente los que te desprecian y te maltratan. Y dice Jesús, Mateo 5, 44. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Pablo amaba a sus hermanos conforme a la carne, que lo persiguieron y lo maldecían y lo maltrataban. Podemos nosotros, es lo que nosotros tenemos que hacer. Y debemos ser celosos para el Señor. Debemos tener celo para el Señor, pero debemos asegurar que nuestro celo es conforme a la ciencia. Estudiemos la palabra y seamos dirigidos por la palabra y no por hombres que siguen sus propias ideas y no la palabra de Dios. El celo va a hacernos, la verdad va a asegurar que nuestro celo honra a Jesucristo y presenta a Él, a los perdidos. Vamos a ver. Padre, pedimos por los que andan en tinieblas, como Pablo oraba por sus parientes, nosotros para los nuestros. Abra sus ojos para que vean su propia justicia no vale. Necesitan la justicia que es de Dios y para que se arrepientan y confíen en Cristo, quien provee la justicia perfecta. Oh, obra para que nuestros hermanos vengan a Cristo. Ayúdanos a testificarlos, pero ayúdanos también a vivir
consejo que es dirigido por la ciencia y no por la ignorancia. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo.